Capital Sonoro. Ahora. ABC judicial de la orden de captura contra Arturo Char. Y hablando de los Char, hoy en el Gimnasio Moderno se presenta el libro censurado por Planeta llamado La Costa Nostra, de la periodista Laura Ardila sobre el clan Char. Animalistas denuncian envenenamiento de perros. ¿Qué dicen? Ahora, un podcast. Hola, soy Fernando Rojas Parra y esto es Ahora un podcast. Es jueves 7 de septiembre de 2023 y hoy estoy en compañía de los periodistas Mauricio Pichot y Melissa Guevara. Mauricio, buenas tardes, ¿cómo va todo? Fernando, buenas tardes, un saludo muy cordial a todos ustedes y a la audiencia de estos podcasts de Canal Capital. Melissa, hola, ¿cómo vas? Hola Fernando, ¿qué más? Pues bien, ya contenta porque se va a acabar la semana, uno siempre anhela como el viernes, fin de semana. Qué emoción, es verdad. Con hijos es más difícil descansar el fin de semana, pero también es emocionante. Bien, ayer hubo una noticia que movió el mundo político por cuenta de la orden de captura que dictó la Corte Suprema de Justicia al ex senador barranquillero Arturo Char. Mauricio, usted tiene claro ese proceso judicial. ¿Por qué no nos pone en contexto? La información tiene que ver con operativos que se hicieron desde hace muchos meses ya en la ciudad de Barranquilla, donde el llamado Clan Char es casi que indestronable en lo que tiene que ver con el manejo de la capital del departamento del Atlántico, sobre todo en las alcaldías y también en la gobernación de esa misma región. Se hizo un allanamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación a lo que se conocía como la Casa Blanca, que era la sede política de quien entonces era muy cercana a los Chalhub, la señora Aida Merlano Rebolledo. Allí se encontraron cientos de millones de pesos en efectivo, una gran cantidad de información que posteriormente llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación formal en relación con delitos que tienen que ver con la compra de votos, corrupción al elector, al sufragante, es decir, lo que en el territorio nacional se estila lamentablemente en muchos de los procesos electorales, y es que al ciudadano se le compra su voto. La señora Aida Merlano posteriormente resultó capturada por parte de las autoridades, fue recluida en la cárcel del Buen Pastor y el país recordará esos momentos en donde la señora se lanza de un consultorio odontológico y huye del centro penitenciario que tenía en esos momentos asignado, que era la cárcel El Buen Pastor. Un tiempo después aparece en territorio venezolano, donde es detenida por las autoridades de ese país. Desde ese lugar comienza a entregar declaraciones, a hablar acerca de las relaciones de la clase política de Barranquilla con dirigentes gremiales y empresariales de esa ciudad, especialmente el señor Julio Gerlain, quien además fue su compañero sentimental, lo mismo que Alejandro Char, exalcalde y casi seguro alcalde nuevamente de la capital del departamento del Atlántico. Todo esto lleva a que la Corte Suprema de Justicia le abra un proceso al señor Arturo Char Chalhub porque tenía fuero de congresista, y es a partir de ahí, con una ponencia del magistrado Fernando Farfán, que se toma la decisión de dictarle orden de captura internacional. El señor Char Chalhub había renunciado hace unos meses al Congreso de la República y viajado a los Estados Unidos, específicamente a Miami. Cabe recordarle a la audiencia que él tiene ciudadanía estadounidense, por lo tanto es muy difícil que sea extraditado desde ese país, aunque él ha dicho que va a regresar a Colombia, que va a enfrentar el proceso y que respeta las decisiones de las autoridades judiciales en Colombia. Presuntamente es responsable de los delitos de concierto para delinquir, fraude electoral y corrupción al sufragante. Mauricio, ayer el abogado de Aida Merlano, el penalista Miguel Ángel del Río, dijo que la próxima orden de captura sería contra el candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alex Char.
hermano de Arturo. ¿Cuál sería la participación de Alex Char en este proceso? Muchos de los votos que históricamente se han comprado en la capital del Departamento del Atlántico están relacionados con la alcaldía, como decía hace algunos minutos, y con la gobernación del Departamento del Atlántico. La señora Merlano ha relatado a la Corte Suprema de Justicia de reuniones entre ella, Arturo Char Chalhub y Julio Gerlain, en donde destinaron cuantiosas sumas de dinero para la compra de votos, para la alcaldía y para el Congreso de la República. Recuerde usted que históricamente los Char han estado en todas esas corporaciones: gobernación, alcaldía y Congreso de la República. Ahora, es otro de los expresidentes del Congreso que son de la Cámara Alta. El presidente de la Cámara Alta del Congreso colombiano, es decir, del Senado, pasa a ser el presidente del Congreso, que termina involucrado en líos con las autoridades. Recuerden ustedes el caso de Luis Humberto Gómez Gallo, de Luis Alfredo Ramos, después gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, también de otros congresistas, Mario Uribe, el primo del expresidente Álvaro Uribe, quien también terminó detenido en la cárcel de La Picota, y otros miembros del legislativo colombiano que terminaron involucrados en líos con las autoridades, muchos de ellos con paramilitarismo y específicamente por concierto para delinquir, que tiene que ver con corrupción al elector. Pichot, ¿usted cree que sea posible que Alex Char renuncie a su candidatura a la alcaldía de Barranquilla? Hasta el momento no ha dado ninguna señal en ese sentido, aunque muchos analistas han reiterado en estas más recientes 24, 48 horas que este sería el comienzo del fin del clan Char en el Departamento del Atlántico y específicamente en la ciudad de Barranquilla. En estos momentos, él no tiene ningún impedimento legal para seguir siendo candidato a la alcaldía de Barranquilla. Hay que ver la parte ética, pero los expertos dicen que la ética es individual. Bueno, y a propósito de esta noticia, tenemos una información similar. ¿De qué se trata, Pichot? Laura Ardila Arrieta es una periodista cartagenera, hija de periodista de Carlos Ardila, un colega, digamos, muy connotado, como decían los viejos colegas, en la capital del departamento de Bolívar. Ella estuvo en La Silla Vacía, posteriormente en La Silla Caribe, y es la autora de una investigación muy profunda, con evidencias, con pruebas, con fotografías, con documentos, en donde establece todo el entramado político de corrupción que se ha establecido en la capital del Departamento del Atlántico y en el Caribe de Colombia, especialmente en los últimos años. Este jueves en la noche, en el Gimnasio Moderno, hace la presentación junto a la abogada Ana Bejarano Ricaurte de su libro que se llama La Costa Nostra. Incluso Laura puso en su cuenta de Twitter una foto de su libro donde menciona las reuniones entre Merlano Gerlain y menciona a Alejandro Char. Claro. Entonces este libro hay que leerlo. Claro, pero recuerden ustedes además que detrás de todos estos episodios y de todos estos delitos, la señora Aida Merlano le contó a las autoridades que cuando a ella la sacan de la cárcel del Buen Pastor a través de ese consultorio odontológico, la llevan a Valledupar, a cercanías de la capital del departamento del Cesar, la alojan, entre comillas, en una finca y la querían desaparecer, la querían asesinar y desaparecer posteriormente. Es muy curioso que unos días después de esos episodios aparecen 3, 4 cuerpos de personas en los alrededores de la capital del departamento del Cesar, y sobre eso es muy poco lo que se ha dicho. La señora Aida Merlano ha señalado directamente al clan Char y a Julio Gerlain y a todas estas personas relacionadas con la corrupción en Barranquilla de también ser los autores de su fuga de la cárcel del Buen Pastor para posteriormente asesinarla y desaparecerla. Bueno, entonces hay que pues aprovechar porque este libro justo sale en plena coyuntura y creo que para los que no están tan enterados, pues este libro es una muy buena forma de seguirle el paso con investigación, con periodismo y sobre todo con actualidad. Recuerden, está bien escrito, ¿no? Claro. Eso es una cosa
noticia. Pero además chévere, recuerden Laura. ustedes, Fernando y Melissa, que la editorial Planeta lo censuró. Sí. Con argumentos bastante endebles, bastante cuestionables, lo que llevó también a la renuncia de Juan David Correa a la editorial Planeta, Hoy posteriormente, ministro de Cultura. exactamente, posteriormente nombrado por el presidente Gustavo Petro, ministro de la Cultura en Colombia. Muy bien. Yo ya compré el mío, lo compré ayer. Ya le escribí a Laura también, espero que me lo firme, pero nada, hay que leerlo. Yo espero comprarlo esta noche cuando vaya a la presentación del libro. Bueno, Bonito. pues no me voy a quedar atrás y también espero comprarlo pronto. Maravilloso. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Bien, en nuestro programa de hoy, al mediodía, hablamos sobre Usaquén y Chapinero en clave electoral. Estas dos localidades suman cerca del 11% del censo electoral en Bogotá. Y recordemos que estas dos localidades están entre las 3 de mayor ingreso per cápita al mes en nuestra ciudad. Mientras que el ingreso promedio de un bogotano al mes es de 2.2 millones de pesos, el ingreso de un habitante de Usaquén es de 4.3 millones de pesos al mes. Y el de un habitante de Chapinero es de 5.9 millones de pesos al mes. Bueno, sobre eso hablamos hoy. Si se perdió el programa, búsquenlo en YouTube, está muy bueno. Mañana también a mediodía hablaremos del rap bogotano, cuando han pasado 30 años desde que este género musical irrumpiera con toda su fuerza en la escena capitalina. No se lo pierdan. Profe, tú también haces parte del bullying, quizás cuando no haces nada frente a un apodo. O no creas espacios para que hablemos y enfrentemos el bullying sin que nos juzguen. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, y en la localidad de Ciudad Bolívar, grupos de animalistas hacen una denuncia. ¿De qué se trata, Melissa? Fernando, pues en el barrio Potosí se alertó a través de videos sensibles un presunto envenenamiento de alrededor de 7 perros en condición de calle. Según mencionan, los animales están sufriendo de moquillo y ceguera, producto de alguna sustancia ingerida. De hecho, algunas personas también mencionan que a estos perros les está saliendo cierta baba, pero ya esto casi que es una situación anormal y esto pasa en el barrio Potosí. Y además mencionan también que no es la primera vez que algo así sucede en Ciudad Bolívar. Hace unas semanas tuvimos un especial en nuestro programa de mediodía sobre perros callejeros y animales ferales, una problemática a la que hay que hacerle frente. Pero no envenenar perros. Nunca se puede ser una opción, ¿o no, Melissa? Por supuesto. De hecho, este año ya en Ciudad Bolívar había sucedido algo similar. No se supo finalmente, o no hicieron público más bien las causas de esto, pero la alcaldía local sí confirmó que hubo envenenamiento masivo de mascotas en el sector de Bellaflor y Verbenal Sur. Esto es vía Quiva. Recordemos que Ciudad Bolívar tiene una parte rural también. Y este envenenamiento dejó a 11 perros muertos, 10 intoxicados y un gato también resultó afectado. ¿Y las autoridades han dicho algo, Melissa? Al respecto, mencionan, sobre todo las autoridades locales, mencionan que van a hacer pedagogía y sensibilización al respecto, pero nada más. Y es que según cifras de la alcaldía de Ciudad Bolívar, en lo corrido del 2023 se han encontrado 26 perros muertos por causa de envenenamiento. Realmente hay que ver qué está pasando allí, porque quizá hay sobrepoblaciones de perros en habitabilidad en calle, pero esto no justifica jamás que le hagan esto pues tanto a caninos como a felinos. De acuerdo, vamos a estar pendientes a ver cómo avanza el tema. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de ciclismo, porque hoy la etapa 12 de la Vuelta a España fue para el colombiano Juan Esteban Molán. La etapa se definió en un sprint de nervios en la ciudad de Zaragoza y el portugués Rui Oliveira de la UAE, compañero de equipo de Molano, hizo un lanzamiento providencial para colocar en excelente posición al colombiano, que ganó con unos metros de ventaja. Es la primera victoria de un colombiano en esta edición. El estadounidense Sepp Kuss sigue de líder y mañana la etapa será de montaña. Y comienza esta tarde la eliminatoria de la CONMEBOL, la Confederación Suramericana de Fútbol, para el próximo campeonato que se va a llevar a cabo en Estados Unidos y Canadá 2026. La eliminatoria arranca con el partido Paraguay-Perú en Ciudad del Este, en territorio paraguayo. Posteriormente
el encuentro entre Colombia y Venezuela, y el último que se lleva a cabo hoy jueves es el de Argentina-Ecuador en territorio argentino. ¿Cuáles son las expectativas? Bastante fáciles, bastante accesibles, se podría decir, puesto que de los 10 equipos que transitan por esta eliminatoria en territorio suramericano, 6 van directamente y 1 accede al repechaje. Es decir, solo quedan eliminados 3. O sea que si no vamos es que somos muy troncos. Demasiado troncos. Cada equipo tiene que jugar 18 partidos, 9 de local y 9 de visitante. Bueno, la esperanza puesta, siempre. Pues ojalá que los podamos tener otra vez en el álbum de Panini, ¿cierto? Eso siempre hace falta tenerlo ahí. Con una nómina bastante renovada, la de la Selección Colombia, convocó jugadores que nunca habían estado en un llamado de los técnicos del combinado nacional, como John Córdoba, que juega en territorio ruso, como Richard Ríos, que juega en Brasil, y otros tantos que nunca habían hecho parte del combinado nacional en ninguna competencia, a nivel de mayores, obviamente. Y ya es hora de un recambio también, ¿no? Hay algunos que ya están ya mayorcitos. Para Sí, ese relevo generacional quizá nos puede dar esa gota o esa milla extra que nos hace falta, y que así como sucedió con la selección femenina, pues también nos alegremos tanto viendo a esta nueva generación. Ojalá lleguemos tan lejos, es cierto. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura, y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Hora está a cargo de Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas, y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DS Radio. El oráculo de Google dice que mañana viernes habrá un 10% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 18 grados, que será un día caliente para los bogotanos, pero como siempre es mejor sacar chaqueta. Aprovechando, hoy 7 de septiembre también felicitamos a Brasil por la conmemoración de su independencia. Y no termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Capital Sonoro.